Personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 horas 4 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. Tiempo de hacer contacto gracias a la tecnología con nuestro invitado. Se trata de Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República del Ecuador. Qué gusto saludarte, Otto, a la distancia. Estamos desde el panel central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para analizar el punto que tiene que ver con la unidad nacional y que se alentó desde la vicepresidencia de la República cuando ejercías precisamente esas actividades en este gobierno y saliste de la vicepresidencia para fortalecer esa unidad nacional y que no se especule, si cabe el término, de que se aprovechaba la segunda magistratura del país para fines políticos. Eso prácticamente quedó disipado cuando se hizo a un lado la candidatura de Otto Sonnenholzner para las elecciones que se aproximan, pero ¿cuánto hemos avanzado en ese trabajo que impulsó Otto Sonnenholzner de la unidad nacional? Parece ser que fue una utopía en definitiva. Otto, buenos días, qué gusto. Jorge, buen día. Ramiro, un gusto a la audiencia de América. Sin duda yo siempre he trabajado por la unidad sin ver banderas políticas, dejando de lado las ideologías que dividen, enfocándonos en los objetivos que nos unen, y lo demostré cuando tuve la oportunidad de ser servidor público como vicepresidente, trabajando con todas las autoridades independientemente de su partido, de su pensamiento, enfocado, insisto, en los objetivos, que es lo que nos preocupa a los ecuatorianos, en que puedan tener agua potable, en combatir la desnutrición, en poder tener saneamiento, desarrollo, vialidad, educación. Creo que si no nos unimos, créame y disculpe que sea tan duro, pero nos hundimos. La situación del país y del mundo es una situación compleja, difícil, que demanda que cada uno de nosotros demos lo mejor de sí en beneficio del país, no en beneficio de un partido, de un proyecto político. Aquí el único proyecto que vale la pena tiene 7 letras y se llama Ecuador, como siempre lo he dicho, Jorge, y en eso seguiré siempre trabajando. Si bien electoralmente fue complicado, cada líder de partido, de movimiento tenía sus propios planes, de todos modos se ha avanzado algo. De los 19 binomios que inicialmente se presentaron, van quedando, me parece, 14 o 15. Ojalá queden 10 o máximo 12. ¿Y por qué digo esto, Jorge? No necesariamente por desmerecer el derecho que tiene cada ecuatoriano de participar en un proceso electoral, sino porque no se trata en este momento tanto del derecho individual de un político, sino del deber que tiene cada ecuatoriano con el país. Y ese deber parte por el renunciamiento. Mientras más candidatos hay, sobre todo candidatos que real y sinceramente no tienen ninguna oportunidad, más dispersión, y sobre todo dispersión de la comunicación, no tanto del voto, de la comunicación. Eso significa que la ciudadanía, en vez de poderse enterar, empapar de 4 o 5 propuestas serias para poder tomar una decisión, jamás se va a poder informar adecuadamente para tomar esa decisión tan importante que es la de elegir liderazgos para que guíen al país en estos momentos difíciles. Entonces, en eso yo seguiré trabajando, Jorge. Creo que mi forma de haber hecho servicio público me permite hablar con prácticamente todas las tendencias, los líderes. Lo he hecho con más de 10 por lo menos. Algunos de ellos, insisto, ya no están en la contienda electoral. Otros irán saliendo en el transcurso de los próximos días por razones legales o por decisiones personales, porque entiendo que hay partidos y movimientos también que fueron notificados con su eliminación. Vienen, de hecho, luchando con esto desde hace algunas semanas. Y lamentablemente ya unidad técnicamente hablando, es decir, alianzas ya no se pueden hacer. Solo se registraron 3 alianzas en el CNE, la de Correa con el partido de Jairala, la de, ¿cómo se llama? No me acuerdo, Centro Democrático, y vaya, pues la lista 5, lo que era de Iván Espinel, ¿cuál es el nombre? Fuerza Compromiso Social. La de Lazo con Nebot, Partido Social Cristiano Creo, y una alianza que hiciera César Montúfar de concertación con el Partido Socialista. Son las únicas 3 alianzas electorales registradas. Pero ya no, legalmente ya no se puede. Lo que se puede hacer es deponer candidaturas, que creo que eso lo veremos también de aquí hasta el 7 de octubre en algunos casos. Otto, ¿cuánto tuvo que ver ese concepto y ese trabajo que usted impulsó desde mucho antes de Unidad Nacional en la decisión final del líder social cristiano de declinar su candidatura y al final apoyar la candidatura de Lazo? ¿Tuvo que ver el trabajo suyo en esta decisión del señor Jaime Nebot?
No lo sé, tal vez sí tuvo que ver el hecho de que yo no participe, eso sí puede haber incidido, pero en todo caso ya tendría usted que preguntarle a los dos actores de ese acuerdo. Yo no he, por lo menos con el abogado Nebot, con el exalcalde, no he conversado hace algún tiempo, y con el señor Lazo tuve por ahí algo de contacto en estos días. Le agradezco la invitación que él me ha hecho a participar en esa alianza. Yo he indicado públicamente que para mí no es momento. Yo no tengo candidatura que deponer ni partido que alineara en un proceso electoral. Yo no milito en ningún partido, no estoy impulsando a nadie. Yo voy a esperar a ver cómo se define el panorama, por lo menos hasta el 7 de octubre, y luego, insisto, trabajaré por la opción que mejor oportunidad le dé al país de encontrar un camino de prosperidad, de desarrollo, en unidad, sin conflicto, lejos de la corrupción, lejos del autoritarismo, lo que siempre he dicho, Jorge. Pero para mí no es, digamos, en mi caso, no hay necesidad ni urgencia de un pronunciamiento porque, insisto, yo no soy candidato a nada, no lidero ningún partido político, ni tengo nada que negociar, por usar algún término en buen sentido. No tengo nada que pedir, sino todo que ofrecer en cuanto a un trabajo sincero y desinteresado en beneficio del país. Otto, de acuerdo a los diálogos que ha sostenido usted, que dice con diferentes líderes políticos, ¿qué es lo que entorpece precisamente algunos aspectos en diferentes candidaturas que no permiten llegar a esa unidad y declinar candidaturas? Muchos hablan de el ego que tienen muchos políticos, otros hablan de intereses particulares, pero ¿qué mismo frena esa unidad nacional, Otto? Yo trabajé mucho, y de hecho cuando se hizo el veto del Código de la Democracia, que fue parte del trabajo del Acuerdo Nacional, se trabajó mucho en el tema de incentivar las unidades, las alianzas. Se hicieron sobre todo dos modificaciones. Una, que los partidos que se alíen tengan el mismo porcentaje de votación. No sé si me explico, pero antes, si usted se aliaba entre 5 partidos y entre los 5 sacaban 5%, por decir algo, tenían que entre ellos acordar qué porcentaje recibía cada uno en aras de su supervivencia electoral. Usted comprenderá que quien no alcance ciertos rangos electorales queda eliminado, cosa con la que yo estoy de acuerdo porque así se va depurando un poco el padrón. Razón, entiendo yo, por la cual muchos partidos se han ido eliminando en estos días también. Pero se hizo que las alianzas, cuando se den, la votación sea igual para todos. Es decir, si sacaron 10%, es 10% para cada uno. Ese cambio se hizo para incentivar las alianzas. Otro cambio que se hizo, un poco para disminuir la carga de la promoción electoral, que es una carga fuerte para el Estado, e incentivar la unidad, se permitió que se puedan en algo sumar los porcentajes de promoción electoral, para que sea también una motivación. Pero lamentablemente, al parecer, estas motivaciones fueron insuficientes, porque usted podía sumar hasta el 20% adicional, ¿verdad? Es decir, si usted era un partido y tenía, supongamos, $1 millón, y el otro tenía también $1 millón de promoción electoral, si usted se aliaba, antes iban juntos con ese $1 millón. Ahora podía ser $1.200.000, me explico, como premio, para que sea un incentivo a la alianza y así que el Estado, en vez de desembolsar 2 millones, desembolse 1.200.000. Pero los incentivos no fueron suficientes, al parecer. La mayor preocupación de muchos de los partidos es también el destino de su militancia. Si van en una alianza, ¿qué pasa con los líderes locales, sobre todo, que los han apoyado? Y bueno, yo creo que son discusiones más internas de cada partido. Pero eso no significa que no pueda haber, insisto, unidad en objetivos y candidaturas que tengan claro que... le voy a ser sincero, Jorge, de un 1% en una elección yo creo que políticamente es muy difícil volver. Dicen que no hay muertos políticos, pero créame que de un 1% yo todavía no he visto a nadie volver en una elección. Eso sí es casi un entierro. Entonces, ¿para qué van a participar si realmente no tienen una opción? Es mi punto de vista personal. Y créame, en mi caso yo he predicado con el ejemplo que, a pesar de tener números interesantes, muy buenos, no dichos por mí, por mucha gente, tomé una decisión porque también realmente nunca estuvo en mis planes y creo que no era el momento en mi caso por diferentes razones, pero que sirva de ejemplo, que inclusive teniendo opción uno puede ponerse a un lado en beneficio del país.
Otto, muy buenos días, un gusto saludarle. ¿Cómo está, Ramiro? Hay cambios fundamentales que a lo mejor todavía tendrían que revisarse porque por acción de la Contraloría se dejó a 4 movimientos políticos con la posibilidad de quedar fuera. Debe ser más exigente. De los cuales 3 tenían candidato, el otro está en una alianza, es decir, podrían ser 3 candidatos menos también, ¿no? Pero eso indicaría que se necesita ser más estrictos, mayor exigente para la conformación de movimientos políticos, porque luego en las elecciones es también simpático saber que ni siquiera el número de sus adherentes o afiliados completan el número de votación que adquieren ya en el proceso. A ver, Ramiro, yo sí debo de ser muy sincero y tajante en esto. Los ecuatorianos en su gran mayoría ni están enterados que están afiliados a partidos políticos que ni conocen. Y eso no es solamente un exceso de confianza. Eso es algo que debe de ser investigado hace años en el país. Porque no puede ser que a uno se le tomen la firma. Y perdónenme, Jorge, haga el ejercicio, Ramiro, oyentes. Hagan una solicitud al Consejo Nacional Electoral. Van a ver cómo están afiliados a un partido político sin ustedes jamás haber firmado nada. Eso es falsificación de documentos. Y eso no tiene que ser sancionado solo con la eliminación del partido en un padrón. Eso es lo mínimo que se debe de hacer. Claro. Eso tiene que ser sancionado con una investigación que determine quién es el responsable de esa falsificación, porque eso es lo que es. Y yo de eso no he visto nada. Y esto no es nuevo. Esto tiene desde que se inventó este sistema de adhesión por firmas. Una vergüenza para el país. Aquí hay más adherentes que ciudadanos prácticamente. Perdónenme, sé que somos una sociedad tan políticamente activa. Si usted se pone a sumar la cantidad de partidos y movimientos entre locales y nacionales que están habilitados en el Ecuador y la cantidad de firmas que han presentado, creo que hay 15 millones de firmas registradas. Por Dios, pues. Por Dios. O sea que somos una sociedad tan activa en política, pero todavía no sabemos por quién vamos a votar, a pesar de que estamos adheridos a partidos políticos. Perdóneme, eso es una gran estafa social que desde mi punto de vista merece una revisión mucho más profunda y no solo la eliminación del padrón de quienes lo han hecho, sino una investigación de ver quién es el responsable, porque eso no es así nomás. De verdad se lo digo, Ramiro, de verdad. Y el país no gana con tanto partido y movimiento. El país lo que necesita son definiciones claras sobre los objetivos comunes y sobre eso construir un proyecto de país. E insisto, los objetivos no son tan difíciles de identificar. Tienen que ver con la consecución del desarrollo de la infraestructura básica. Discúlpeme, estamos en el año 2020 terminándolo y aquí todavía hay carencias después de tremendas bonanzas que tuvo el país, carencia de agua potable, de tratamiento de aguas servidas. Es una vergüenza. Yo trabajé mucho en eso, le puse mucho énfasis a eso. ¿Qué desarrollo puede haber sin infraestructura básica? ¿Qué tiene que ver eso con las ideologías? Dígame usted. ¿Qué tiene que ver eso con la izquierda, con la derecha, con el socialismo, con el capitalismo? Absolutamente nada. Objetivos claros como el acceso a una educación y una salud gratuita de calidad que nos brinde una verdadera igualdad de oportunidades para que quien no tiene recursos económicos pueda tener las mismas oportunidades en la vida como el que sí tiene. Curarse en calidad, tener acceso a una educación de primera. Discúlpeme, ¿eso qué tiene que ver con la izquierda o con la derecha? Nada. Son objetivos comunes de los ecuatorianos. Un desarrollo empresarial con sueldos, bueno, tenemos los sueldos los segundos más altos de la región, pero que signifiquen un verdadero desarrollo para el ciudadano que tiene un empleo, para que el empleo sea una política de erradicación de pobreza, ¿verdad? Desarrollando sectores como la agricultura, que todavía hay tanto por hacer. Tanto, créame, yo recorro desde siempre, ¿no? Desde que fui vicepresidente del país, sobre todo en las zonas agrícolas por mi trabajo como proveedor de maquinaria agrícola e industrial, que lo hemos sido toda la vida. Y es una pena ver las tierras baldías y en muchos casos con infraestructura de agua y riego al lado. Eso significan empleos que no se están generando, exportaciones que no se están haciendo. Sí, hay mucho por hacer y creo que los objetivos son comunes. ¿Quién puede estar de acuerdo? Discúlpeme, salvo los pillos, que créame son minoría y que hoy responden ante la justicia, gracias a Dios. ¿Quién puede estar de acuerdo con la corrupción? Nadie. Entonces no puede ser un objetivo común realmente erradicarlo. Lo es. No tiene nada que ver con ideologías. Nada. Nada. La eficiencia del tamaño del Estado, que el Estado gaste lo que tiene que gastar, que no tenga excesos. Eso tiene que ver, ¿acaso que es de izquierda sostener un Estado ineficiente? El Estado no es el fin. El capital no es el fin. Esto no es una discusión de Estado o mercado. Ambos son herramientas que hay que usarlas en beneficio del objetivo real, que es el bienestar. Nada más. El resto, créame, son tonterías que dividen.
Aquí hay que enfocarse en lo que nos une. Otto, ¿usted se arrepiente de haber salido del gobierno nacional cuando pudo haber aportado mucho más desde la segunda magistratura del país en función de los más necesitados hasta que termine esta administración, Otto? Vea, yo creo que nadie va a poner en duda jamás el esfuerzo gigantesco que tuve la oportunidad de hacer, la vocación de servicio y la entrega en los momentos más difíciles, Jorge. Y creo que el poco tiempo que estuve me sirvió para ayudar en mucho. Yo tendré la oportunidad, ojalá Dios quiera, de volver a servir a mi país, Jorge, en algún momento de la vida, desde cualquier lugar, desde lo público. Hoy estoy, como siempre, contribuyendo, como la gran mayoría de los ecuatorianos, al desarrollo del país desde el esfuerzo privado, que también es un área en donde si usted lo hace bien, si paga sus impuestos, si lo hace con honestidad, aporta mucho al país. El otro día, por primera vez, Jorge, desde que salí, sentí algo tal vez de pena de no poder ayudar, porque créame, a mí lo que me gustó fue ayudar. Cuando vi lo de las cenizas, amanecí con las noticias y ya estaba vistiéndome para salir a Payatanga y a Cumandá a ayudar, Jorge. Una reacción normal de alguien que lo hizo todo este tiempo. Pero bueno, después me acordé que era un civil nomás y coordiné ciertas acciones de entrega de rechazo de banano para alimentación de ganado. Pero bueno, cada uno ocupa su rol. Yo ya no soy vicepresidente de la República. Le escribí al actual vicepresidente y la felicité porque creo que enfrentó la situación como lo hubiera hecho yo, en el lugar, de frente, tratando de dar una mano, y así se deben de manejar las cosas, Jorge, y así lo hice siempre. De frente, con la frente en alto, poniendo el pecho. ¿Cuál va a ser su futuro político, Otto? No lo sé, llamemos a Walter Mercados. Usted no tiene no lo sé, Jorge. Yo trabajaré en sí. Otto, ¿no tiene una proyección política? ¿Perdón? No tiene una proyección política, Otto, no necesariamente para estas elecciones, pero a futuro, Otto. Es posible, Jorge, lo estamos valorando, lo estamos meditando. Insisto, yo siempre jugaré el rol que más beneficie al país y en su momento tomaré decisiones. Evidentemente, tuve la suerte, como siempre digo yo, de poder conectar con muchos ciudadanos que se identificaron con una forma diferente de hacer servicio público, y esa conexión hoy me permite tener un respaldo, un apoyo que sin duda habrá que ponerlo a servicio del país nuevamente en algún momento, sin duda. Si hay la posibilidad de un futuro político en torno a su nombre, Otto, ¿se podría entender entonces que su salida obedeció para no contaminarse, si cabe el término, con la mala gestión que para algunos sectores está cumpliendo el actual gobierno? Vea, yo creo, y lo he dicho varias veces, esa no es la razón, Jorge. Yo he estado al frente de él. Mire, porque a mí me fue bien, Jorge. Porque siempre hice las cosas que normalmente los políticos no quieren hacer. Meterse en las situaciones difíciles porque significan poner en riesgo el capital político. Yo entré en la política con cero capital político. Debo decirlo, yo era desconocido para la gran mayoría de los ecuatorianos. Había hecho una carrera en lo público, en la comunicación. Entonces yo decía, si salgo con uno ya gané, porque entré con cero, pues, Jorge, ¿verdad? Y eso me daba una facilidad de poder enfrentar situaciones sin andar pensando en eso. Jorge, ¿quién le quería poner la cara a la situación de octubre? Una situación tan difícil. Ahí estuve en las comunidades dando la cara, explicando, diciendo por qué era necesario tomar decisiones, porque nadie en el Ecuador ha salido de la pobreza gracias a 40 años de subsidios, y había que modificar ese modelo que ha significado 100.000 millones de dólares a los bolsillos de quienes más tienen, porque el 75% de los combustibles se van a quienes más tienen, no a quienes más necesitan. Modificar eso, Jorge. Nadie quería ponerle el rostro a eso. Yo siempre le voy a poner el rostro a las situaciones difíciles porque hay que hacer en este país lo correcto por encima de lo popular. Yo creo que hice lo correcto al salir de la vicepresidencia, no lo popular. Tal vez lo popular hubiese sido seguir trabajando como lo estaba haciendo, pero lo correcto era tratar de encontrar este camino en beneficio del país. Inclusive meditar, aunque nunca estuvo en mis planes, Jorge, no puedo decirle que no llegué a pensarlo, meditar en la tranquilidad de mi hogar, mi posición personal en cuanto a las próximas elecciones, y no bajo la presión de la política. ¿Ya? Entonces yo creo que hice lo correcto. Siempre actuaré, siempre haré lo correcto por encima de lo popular, porque esa es mi forma de ser. Así me he educado, así me he formado, así me han criado. Yo no voy a cambiar ni me va a cambiar la política. ¿Cómo califica ya fuera de esta administración, me refiero al gobierno de Lenín Moreno, cómo califica los últimos movimientos y decisiones que ha tomado el presidente Moreno en esta pandemia, Otto? Creo que está cosechando el esfuerzo que se ha hecho durante tanto tiempo, sobre todo en materia económica, el no haberse entregado a las presiones económicas y a seguirse endeudando de forma irresponsable en altas tasas, con altos compromisos.
haber conseguido financiamiento en mejores condiciones para el país es positivo, haber logrado la renegociación de la deuda es positivo y le da un camino al próximo gobierno. Créame, Jorge, en algún momento, sobre todo en abril, mayo, la situación estaba cuesta arriba, estaba complicada y la perseverancia y el trabajo le da un camino al país, eso ya es bastante. Lo más fácil hubiese sido, insisto, seguir haciendo lo que se hacía, ir a ver qué se empeña y tratar de pagar los sueldos y seguir adelante, pero hoy se está encontrando un camino. Y creo también, Jorge, con sinceridad, que la historia va a ser mucho más justa con el presidente de la República. Y se lo digo no por haber sido compañero con él y haber trabajado con él, porque inclusive si no fuese así, yo diría lo que es. Si bien es cierto hay errores y todos los cometemos, a la larga el balance, créame, históricamente va a ser mejor. Es mi visión personal. Hay una lucha fuerte contra la corrupción. Hay una cosa que yo valoro mucho. Antes la corrupción se la quería poner bajo la alfombra para proteger el proyecto político. Así lo decían sin desparpajo. Hoy, créame, si algo ocurre, se denuncia, se persigue, se trata de que no existe impunidad. Eso está bien, así tiene que ser. Eso es un cambio importante también para el país. Hay independencia de funciones, hay libertad de expresión. Todo eso vale oro. Ojalá lo sepamos los ecuatorianos utilizar como plataforma para el desarrollo. Pero eso ya queda más en nuestras manos y el próximo gobierno. Con eso me quedo, mi estimado Otto. Se me terminó el tiempo. Le agradezco por haber atendido este llamado y muchos éxitos en sus actividades, Otto. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias, Juan. Saludos. Gracias a nuestro invitado, el ex vicepresidente de la República del Ecuador, Otto Sonnenholzner, haciendo un análisis prácticamente de lo que ahora mismo pasamos en nuestro país en función de esa unidad nacional que tanto también